Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Como dijera Damari, brevemente cito la presentación de WIP, y llego yo a presentar lo que hemos desarrollado específicamente en el proyecto FIA, ¿cierto? Con respecto a la herramienta de operación, ¿cierto? Usando WIP para la cuenca del Limarí. Me voy a referir a varias cosas de las que habló Damari, ¿cierto? Algunos de los desafíos que tenemos por delante usando WIP y cómo lo hemos tratado de agarrar, ¿cierto? Esos desafíos en esta herramienta. Bueno, parte de mi presentación también fue hecha por Pablo Álvarez, que no pudo venir, está en La Serena ahora, pero creo que llega un ratito más. Y también por otros investigadores del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Primero que nada, quizás ya esto lo dijo Damari, en verdad, correctamente y con mucho detalle, pero quiero volver a lo que es WIP y por qué estamos usando WIP, ¿cierto? En esta herramienta particular. Básicamente, WIP es una herramienta integrada, ¿cierto?, de recursos hídricos que nos permite modelar con un marco flexible todo lo que son los recursos hídricos de la cuenca, ya sea en oferta y en demanda. Y obviamente permite la planificación y análisis de escenarios a futuro que son muy útiles para la gestión del recurso hídrico. En el caso de nosotros, por un lado, estamos modelando todo lo que es la simulación de la hidrología natural, es decir, no estamos usando los caudales como base como lo está usando Damari, sino que nosotros usamos la climatología histórica para el desarrollo del modelo, y después de esa climatología histórica podemos aplicarle predicciones de cambio climático para ver cómo estarían los caudales, cómo estaría la capa nival en el futuro, ¿cierto?, con estas proyecciones. Y por otro lado, obviamente las demandas también pueden ir cambiando. ¿Qué pasa si sube la temperatura en el futuro, cambio climático? ¿Qué pasa con los cultivos? Y esa demanda también se puede ir modelando y también lo tenemos incorporado de alguna manera en el modelo. Entonces, básicamente estamos usando WIP para responder o intentar responder varios tipos de preguntas que tienen que ver con oferta, gestión y demanda. ¿Qué pasa si es que este año llueve poco o llueve menos? ¿Y qué pasa si es que en el siguiente también llueve menos? ¿Qué pasa si tenemos 2 años seguidos lluviosos? ¿Qué pasa con los niveles de los embalses en ese caso? ¿Qué pasaría si se alteran las reglas de operación del sistema? ¿Cierto? Tenemos una regla de operación que se ha utilizado exitosamente durante los últimos años, pero ¿qué pasa si se cambian los parámetros de esta regla de operación? ¿Cómo cambia el sistema? ¿Cómo cambian las entregas de agua? Y por otro lado, en el tema de la demanda, ¿qué pasa si cambiamos los cultivos? ¿Ya? Como decía Damari, ¿qué pasa si estamos poniendo otro tipo de cultivo más eficiente? ¿O qué pasa si implementamos técnicas de riego más eficientes? ¿Qué pasa con esa agua que sobra, entre comillas? ¿Cómo se devuelve al sistema? No se pierde en ningún caso, ¿cierto? Sino que puede ser utilizado por otros usuarios o por el mismo usuario, aumentando la interés de riego. Entonces, WIP tiene esa versatilidad de hacerle muchas preguntas y intentar resolverlas con los datos que tenemos a disposición. Pero además tenemos otra serie de preguntas que también podemos ir resolviendo, que no solo tienen que ver con el sistema Paloma, sino que también pueden ser útiles para tomar decisiones a nivel de instituciones de gobierno, ya sea local, regional o nacional. Entonces, WIP nosotros creemos que tiene esa ventaja y la hemos ocupado bastante por eso mismo. Y ahí pongo, ¿cierto?, un poquito en negrito lo del cambio climático. ¿Qué pasa si aplicamos predicciones de cambio climático en esta cuenca o en otras cuencas de Chile? Aparte trabajo en el Centro de Cambio Global de la Católica, así que algo tenía que hablar de cambio climático y cambio global en la presentación. Bueno, estas son las últimas predicciones de cambio climático, ¿cierto?, dadas por el IPCC según los últimos escenarios de predicción. Y en general, para Chile central, hay una concordancia bastante importante entre todos los modelos en que va a haber un aumento de temperaturas de por lo menos 1 grado de aquí al 2050 y una disminución de alrededor del 10% de las precipitaciones como promedio general. De esto uno escucha 1 grado, bueno, 1 grado quizás no es mucho, ¿verdad? Pero si uno lo lleva a nivel climático, ese grado extra puede ser que la cota cero, ¿cierto?, donde antes se juntaba nieve con las precipitaciones de invierno, esté unos 500 o 200 metros más arriba. Eso implica que una cierta franja, una cierta área de la cuenca ya no va a almacenar nieve, sino que va a precipitar en invierno, y esa agua básicamente la vamos a estar perdiendo si es que no tenemos un buen sistema de embalse y un buen sistema de gestión.
Por suerte acá en la cuenca existe un buen sistema de envases, pero en la mayoría de la cuenca de Chile eso no es así, y mucha de esa agua que antes se acumulaba como nieve en invierno, en el futuro no se va a poder acumular y se va a estar yendo en invierno por los ríos. Básicamente va a haber un traslape, ¿cierto? Con las necesidades de la agricultura en verano. Y esto ha llevado, esto es una imagen de una simulación en el Maule, pero es bastante útil también para lo que ha pasado y lo que podría pasar acá en Limarí, es que en el futuro, además que se espera esta reducción de precipitaciones, el aumento de temperatura puede hacer de que los caudales de invierno se mantengan o incluso crezcan un poco, pero los caudales de verano disminuyen notablemente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra cuenca del Limarí? Que nos apuntamos esto acá a la región. Esto ya lo pasó también Damaris, así que voy a aceptarlo más o menos rápido. Pero básicamente lo que tenemos en el WIP de Limarí es un modelo a nivel mensual. Quizás sería más útil llevarlo a un nivel semanal, que quizás una escala de operación mucho más tangible para los tomadores de decisiones a nivel local. Pero como está operando el sistema, es un sistema a nivel mensual, es decir, le ingresamos precipitaciones y temperaturas y otras variables a nivel mensual y nos devuelve también caudales y niveles de los embalses en ese paso de tiempo. Y por otro lado, y que es muy importante, los nodos de demanda, ¿cierto? Están asociados a zonas de riego, que son canales, con sus derechos de agua y por tanto las organizaciones de usuarios de agua. Y ahí muy bien lo mencionaba Damari, WIP es muy flexible de manera de incluir los derechos consultivos, no consultivos y de otro tipo de derechos de manera de darle prioridad en su uso. Entonces, todo lo que tenemos nosotros en la cuenca está asociado a los derechos de agua y al reparto de las distintas organizaciones de usuarios de agua. Y esta es una de las imágenes que generó Pablo Álvarez y su equipo, en donde muestra, ¿cierto?, la comparación histórica entre un caudal de cabecera en alguna parte de la cuenca. La verdad es que no veo bien, pero como votaba Damari, en general el modelo calibra muy bien lo que son los caudales de cabecera, ¿cierto? Y lo que más nos interesa calibrar, más que los años que son muy lluviosos, que la verdad es que estamos todos contentos cuando llueve mucho, pero lo que más nos interesa modelar son los años más secos, que es donde en verdad la situación de gestión es más crítica y es más importante tenerla bien modelada. Por otro lado, también se ha hecho todo un estudio del área, ¿cierto?, cultivada en la cuenca con estudios de imágenes satelitales y censo agropecuario y catástrofe frutícola, de manera de tener bien modelada la demanda de agua del sistema. Eso ha sido un trabajo de Pablo y su equipo, que la verdad es que lo aplaudimos bastante porque es un trabajo bastante importante. Y con respecto a lo que es la gestión, ¿cierto?, que es uno de los puntos importantes que les comentaba, está incorporada toda la regla de León Ferrer que se ha usado hasta el momento. Cada organización tiene una cuenta corriente, ¿cierto?, a principio de temporada, y esa cuenta corriente se va descontando de la demanda y de las entregas de agua que tiene el WIP. Y bueno, como decía Damari también, todos estos sitios de demanda están conectados a través de nodos y de canales, ¿cierto?, que pueden tener pérdidas hacia el acuífero o derrames hacia otros canales. Entonces, finalmente se construye este WIP, ¿cierto?, con todas las cuencas de cabecera acá en rojo, cuencas intermedias hasta llegar a los embalses y todo lo que es la zona baja agrícola. Entonces, saliendo a hablar un poquito de WIP, ¿qué es lo que pasa con las condiciones, ¿cierto?, climáticas? Puede haber cierta temperatura, puede haber lluvia, puede haber acumulación de nieve en las zonas altas. ¿Qué pasa si eso lo juntamos con nuestro sistema, ¿cierto?, con nuestra demanda de los cultivos, con nuestra cuenca, con los embalses? ¿Qué es lo que obtenemos como resultado? Si es que no usamos WIP o si no usamos otro modelo, bueno, nosotros en el centro contratamos a un experto que nos dijo: no, sé que no ocupemos WIP, yo tengo la herramienta perfecta para la solución de este caso. Yo tengo una bolita de cristal, y en mi bolita de cristal, nuestro mago Merlín nos dice: ¿sabes que este año puede ser seco, normal o lluvioso?
Muchas gracias, Merlín, le dijimos, ¿verdad? Es un aporte muy importante de tu parte, pero después nos dijo, mira, pero el siguiente año también puede tener estas mismas opciones, seco, normal o lluvioso. De manera que generamos un árbol de posibilidades climáticas. Y acá es donde ya estoy entrando un poco a la herramienta que hemos generado nosotros durante el proyecto FIA, que es de una herramienta de gestión operacional. Ya no ocupamos WIP para planificación a largo plazo, sino que estamos tratando de ocupar WIP para una planificación a corto plazo. 2 años, ¿cierto? Una temporada, y en 2 temporadas la verdad es que pueden haber varios escenarios climáticos. Nosotros estamos haciendo una simplificación bastante importante al decir que hay años secos, normales o lluviosos, pero una forma de entender el sistema y una forma de aproximarnos, ¿cierto? De una manera simple. Y con la ayuda de nuestro amigo Medina, nos dice, bueno, pero hay varios tipos de años secos, varios tipos de años normales, varios tipos de años húmedos. ¿Cómo hacemos esa separación? Por ahora lo que estamos haciendo es separar, ¿cierto?, la historia climatológica de la estación de la Ramada en este caso, en tercios, ¿cierto? En tercios de años secos, tercios de años normales y años lluviosos, y eso lo estamos haciendo usando para nuestra simulación. Pero si elegimos, por ejemplo, 2 años normales, y que son muy parecidos, el 96 y el 2003, con montos de precipitaciones totales bastante similares, de todas maneras igual nos damos cuenta que hay diferencias interanuales. O sea, un año, no solo porque lluevan 200 milímetros o cualquier valor, va a ser muy parecido a un año con el mismo valor, porque hay diferencias interanuales importantes, y eso puede afectar obviamente la hidrología del sistema. ¿Qué pasa entonces? También además es que hacemos algún tipo de modificación en la regla de operación. Le preguntamos a nuestro amigo Merlín. Actualmente la regla de operación consta de ciertos parámetros, ciertos de entrega, si es que la sumatoria de los envases tiene cierta cantidad de volumen, se entrega 320 millones, si es que baja de eso es un porcentaje, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si modificamos estos valores? ¿Qué pasa con el sistema? Ya Merlín ahí nos respondió nomás, háganla simple, ocupen WIP nomás, no me pregunten a mí. Entonces, lo que generamos en este caso es una herramienta de conexión con Excel. ¿Ya? Básicamente, como lo decía muy bien Damari, WIP es un modelo, es un sistema bastante simple de ocupar, pero todo lo que es el aprendizaje de WIP lleva un tiempo importante, y ya saben por experiencia con esta organización de usuarios de agua y otras en el Maule y en el Maipo también, de que la entrega de WIP y el aprendizaje de WIP no es tan sencillo. Hay que dedicarle tiempo, la curva de aprendizaje es bastante larga, aunque al final se logran buenos resultados. Entonces lo que estamos haciendo con esta herramienta es usar WIP a través de Excel. Básicamente la mayoría de la gente ha usado Excel, sabe cómo funciona el tema de las celdas, de cambiar cosas, y no es mucho más difícil que esto. Entonces hicimos toda esta interfaz en Excel, alguien la llamamos MerWIP por ahora, en honor a nuestro mago Merlín, que es una interfaz que permite correr WIP desde Excel, simula condiciones climáticas históricas, como les comentaba, con este árbol de decisiones o de posibilidades climáticas, esto con años secos, normales o lluviosos. Además se pueden modificar las reglas de operación que les comentaba. Entonces, por un lado estamos simulando la oferta de agua, por otro lado estamos simulando la gestión también, y podríamos incluso simular la demanda de agua si hacemos cambios de cultivo. Este es un punto también que tocó Damari, y que los resultados de WIP quedan en WIP guardados en una base de datos encriptada, pero lo que hacemos nosotros es obtener los resultados de WIP que sí nos interesa como organización. ¿Ya? Y resume y guarda los resultados en este archivo Excel y los muestra de una manera fácil de entender para los usuarios. O intentamos de que sea fácil de entender, que estamos en ese proceso continuo de ir mejorando la herramienta. Además genera un documento PDF con el resumen de todas las variables clave, todos los resultados clave que nos interesa como gestores, ¿cierto? Como tomadores de decisiones. ¿Ya? Se lo voy a mostrar un ratito más. Y la idea es que este informe puede ser usado ya sea en la asamblea general o en reuniones de directorio, de manera de decir qué va a pasar este año si es que tenemos tal y tal lluvia, qué va a pasar este año si es que llueve más. Tenemos un reporte más o menos claro y sencillo, de manera que todos los presentes en las reuniones tengan la misma información. Y además, y esto también aprovecho de comentar sobre otro proyecto que está corriendo paralelo. Nosotros hemos desarrollado en el Centro de Cambio Global una plataforma que se llama Plataforma El Molino, que está pronta a ser lanzada,
Y en esta plataforma la idea es que se pueden ir subiendo también datos y que queden públicos. Se puede acceder a través de internet, entonces uno puede pinchar el embalse, ver cuál es la simulación de caudales o la simulación de volumen embalsado, cuál va a ser la simulación de caudales en algunos puntos importantes. Se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Todo uno de los pantallazos, ¿cierto?, del archivo Excel, en donde están las reglas de operaciones actuales, donde hay algunas reglas de operación que se pueden modificar, ¿cierto?, y el archivo después te entrega los resultados. Esta es la hoja de simulaciones climáticas, donde uno puede elegir qué año climático simular, ¿cierto?, hacia el futuro, ¿ya? Por ejemplo, yo si aprieto el botón seco, me va a buscar un año seco en la historia y me va a simular ese año hacia el futuro, y puedo hacer lo mismo con años normales o años lluviosos. Incluso puedo elegir 3 años secos para ver las distintas combinaciones de años secos. Y el tipo de resultados que me arroja, por ejemplo, este es el caudal del Río Grande de la Ramada. Para el primer año de simulación, que tenemos, ¿cierto?, una posibilidad de año seco, normal o húmedo, me entrega 3 valores, pero para el segundo año de simulación, si entramos en este árbol de posibilidades climáticas, tenemos 9 escenarios, ¿cierto? El primer año seco con el segundo año normal, el primer año normal con el otro húmedo, y así tenemos 9 combinaciones, y me entrega las 9 combinaciones climáticas u operacionales que nosotros elijamos. Como nos damos cuenta, estas 3 curvas de acá arriba son con años húmedos el segundo año, pero con distintos años iniciales del primer año. Nos damos cuenta que el sistema sí tiene una historia, es decir, si es que hay un año seco y después hay un año húmedo, no es lo mismo que haya 2 años húmedos seguidos. Es decir, el sistema, y acá nos damos cuenta de que WIP sí tiene en cuenta la historia de la humedad que almacena el suelo o la nieve que no se alcanzó a derretir. ¿Ya? Entonces podemos ir viendo todo ese tipo de información que puede ser útil para la toma de decisiones. Esto es un ejemplo del reporte que entrega con un texto por ahora que está en revisión, pero después con todos los valores que nos pueden interesar a nosotros para la toma de decisión, ¿ya? Se le puede agregar acá también algún tipo de gráfico, que no lo hemos hecho por ahora porque estamos también en el proceso de construcción, pero este reporte básicamente toma todos los datos que genera WIP en el Excel, los copia y los pega en un formato que puede ser también hecho a la medida de los usuarios. Por último, y para terminar, también nos entrega una simulación de la seguridad de riego. ¿Qué pasa si es que con la regla de operación cambiamos los parámetros? ¿Cómo cambiaría nuestra simulación, nuestra seguridad de riego a través de la historia? Y acá nos damos cuenta, la azul es la regla normal, la línea roja es una simulación con una regla modificada, ¿cierto? Y que nos damos cuenta que al 85% de seguridad de riego anda más o menos parecida. Pero ¿qué pasa con los años más críticos? Ahí también hay un cambio. Es decir, si jugamos con el tema de la regla de operación, siempre tomando en cuenta los derechos, ¿cierto?, de aprovechamiento de agua, que eso se mantiene inalterable. Si cambiamos la regla de operación, puede haber un cambio en la seguridad de riego, sobre todo en los años críticos. Y para terminar, está unos pantallazos en la plataforma del molino. Acá tenemos, esto se ve todo a través de internet. Uno pincha cada uno de los nodos, ¿cierto? Y la plataforma te da información de ese nodo, te da información de lo que puede pasar con predicciones de cambio climático, te da predicciones, qué es lo que pasaría si que le damos los resultados de esta regla de operación, ¿cierto? Acá un pantallazo de la zona del Maule. Y cómo pueden traer información, esta información puede ser descargada en Excel, ¿cierto?, para que cada uno la vea en su computador e incluso entregue un reporte también en PDF personalizado. Por último, como conclusiones, la herramienta de operación, que ahora yo la llamé en honor a nuestro mago Merlín, es una herramienta simple de usar y que entrega resultados útiles para tomar decisiones. Es una herramienta de apoyo, no decide por sí misma, ¿ya? Eso es muy importante recalcarlo. Todo lo que entregue WIP como resultado no tiene que ser tomado como una cosa cierta, porque obviamente todos los modelos pueden tener cierto grado y margen de error, pero de todas maneras una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que puede servir a los usuarios, ¿cierto?, para tomar decisiones con más información. Se pueden agrupar módulos de agua subterránea, ¿cierto?, como decía Damaris, calidad de agua, entre otros. Actualmente estamos en desarrollo con un módulo de modelación de cultivo, de manera de llegar
aún más cerca, ¿cierto?, del agricultor, y decir, con esta cantidad de agua que tú puedes tener en la temporada, con el tipo de riego que estás usando y con el tipo de suelo que tienes, tu producción, tu tonelaje, ¿cierto?, por hectárea puede ser moderado de alguna manera, estimativamente de todas maneras, pero obviamente influye el tipo de riego, la textura del suelo, el tipo de cultivo, etc. Y el sistema puede detallarse aún más, ¿cierto?, para llegar a nivel de decisión de canalistas que apoyen en su gestión y planificación. Ahí, Mauro se despide, doctor. Muchas gracias.